dejar el ejercicio tanto para esta disciplina, este capítulo, el capítulo 6 que es termodinámica, y el capítulo 5 que era trabajo y calor. Los exámenes estaríamos dándole las calificaciones ya la semana que viene, tipo lunes, ya en la próxima clase. Tuve el chance de corregirlo. Bueno, aquí ya entramos en materia. Seguimos avanzando en lo que es entrando a la termodinámica. Este es el centro de lo que es la termodinámica general, cuando hablamos de lo que es la primera ley de la termodinámica. Nosotros tenemos desde primaria que escuchamos esta ley que dice, o esta frase: la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y desde la primaria venimos escuchando eso, y ese es básicamente lo que significa la primera ley. Y por eso cuando estábamos viendo trabajo y calor, veíamos que trabajo y calor incluso hasta se mide de una misma, con las mismas unidades, porque las dos son forma de energía, son forma de la energía. Y ahí es donde el trabajo y el calor se relacionan, porque todo trabajo se convierte en calor, y todo el calor, de alguna manera, de acuerdo a esta ley, también se convierte en trabajo, o sea que se cambia de una energía a otra. Pero también vamos a ver aquí que hay diferentes tipos de energía. Ya la hemos visto: energía cinética, potencial, energía interna del fluido, entalpía. Entonces vamos a entrar a ver todo ese tipo de energía y cómo se relaciona con el calor y el trabajo. Entonces esta es la definición analítica. Esta es la integral cíclica, porque depende de un ciclo. Y básicamente lo que dice que en un ciclo termodinámico, todo el calor es igual a todo el trabajo realizado. Básicamente así es como se define. Y en un estado de un sistema, recuérdense que acá en el primer punto, ¿se ve el cursor? ¿Se ve el cursor moviéndose? Sí, maestro, se ve. Tenemos el estado 1, tenemos el estado 2, donde teóricamente pasó un proceso que cumplió la trayectoria A primero y luego siguió la trayectoria B. Entonces aquí tenemos un ciclo. ¿Por qué? Porque de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 1, exactamente con las mismas propiedades. Por eso se denomina un ciclo. Y cuando queremos ver todo esto, queremos decir, bueno, todo el trabajo, cuando vemos la definición analítica, todo el trabajo de la trayectoria A, todo el calor de la trayectoria A, más todo el calor de la trayectoria B, tiene que ser igual a todo el trabajo de la trayectoria A más todo el trabajo de la trayectoria B. Pero si cambiamos la trayectoria y ponemos esta C, tenemos la misma relación. Todo el calor del A más todo el calor de C tiene que ser igual a todo el calor, a todo el trabajo del A más todo el trabajo del C. Básicamente la definición analítica. Y cuando restamos esas dos ecuaciones, cuando nosotros lo vemos y reagrupamos esto para ver cuál es la relación, haciendo, digamos, los términos, quiere decir que todo el calor menos el trabajo tiene que ser igual a todo el calor menos el trabajo de cualquiera de las trayectorias. Aquí está como A o B, o como A o C, pero al final, esta misma trayectoria que está acá, si yo lo envío para acá, todo calor menos trabajo en A tiene que ser igual a todo trabajo menos calor en C, que es básicamente lo que tenemos acá en esta función. Esto lo que quiere decir es que calor menos trabajo, o sea, lo que se pierde en calor, lo que se pierde en trabajo, no depende de la trayectoria, sino que depende del estado final inicial del fluido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la trayectoria final, o el estado inicial, y cuál es el estado final? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo esta trayectoria de 1 a 2 y aquí hizo esta parábola inversa, pero pudo haber tener una onda sinusoidal que sube, baja, o una línea recta, o cualquier otra forma graficada aquí. Y para determinar el calor del trabajo, yo necesito el estado final o el estado inicial. Y ahí es donde resulta la importancia de conocer las propiedades en cada estado, porque un proceso implementado
en un sistema lo que origina es un cambio de las propiedades. Y un cambio de las propiedades se origina básicamente, para yo saber si hubo un cambio, tengo que conocer cuál es el estado inicial y cuál es el estado final que tenía dicho sistema. Y en base a eso determino entonces cuál es la variación, y en base a eso entonces voy a determinar qué calor se transfirió en el sistema, o qué trabajo realizó el sistema, o qué trabajo se le realizó al sistema. Y ya vimos en la clase pasada que hay trabajo positivo cuando el sistema se expande, porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1, o que se le hace trabajo al sistema cuando hay una compresión. En este caso es un trabajo negativo, o sea que se le hizo trabajo al sistema. Pero también tenemos calor. Cuando entra calor al sistema es positivo y cuando sale calor al sistema es negativo. Pero ¿cómo determino qué cantidad de calor o trabajo se realizó o se transfirió? Con la diferencia de las propiedades entre el estado 1 y el estado 2. O sea, básicamente eso es lo que estamos viendo cuando hablamos de la primera ley. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que el calor menos trabajo al final va a ser que teóricamente es cero el diferencial de energía, pero inicialmente calor menos trabajo me tiene que dar un diferencial de energía. ¿Y cuáles son esas energías que contiene el sistema? Aquí la vemos: la cinética, la potencial y la diferencial de energía interna. Entonces nosotros conocemos la fórmula ya de la energía cinética de física, que sabemos que la energía cinética no es más que un medio de la masa por velocidad, diferencia de velocidad al cuadrado. Eso lo conocemos. La energía potencial no es más que masa por gravedad por la diferencia de altura, que también lo conocemos. Y la diferencia de energía interna, ya sabemos que la energía interna es una propiedad del sistema. Que la energía interna básicamente es la energía molecular que depende de la temperatura del sistema. El U, ustedes lo incluyen o lo hallan, lo encuentran en su tabla termodinámica. Ustedes buscan la tabla del agua y te le van a buscar U, que ya ustedes la vieron, o y veremos ahorita qué significa cuando es la entalpía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que significa la primera ley? Cuando yo sustituyo todos estos valores, Q menos W es igual a D, pero D es igual a la cinética, variación de cinética, variación de potencial más variación de energía interna. Cuando yo rearreglo todos los términos y muevo todos los valores 1 al extremo izquierdo, que es energía que entra, y lo igualo a toda la energía que sale, vemos que toda la energía que entra necesariamente tiene que ser igual a toda la energía que sale. Es un balance energético. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Eso también aplica, por ejemplo, cuando estamos hablando flujo másico de un sistema donde todo lo que entra en un fluido, en una tubería, si hay un flujo, va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, la ecuación intensiva, básicamente, si aquí estamos en energía total, porque todo depende, si ustedes se fijan, depende de la masa. Cuando yo divido todo entre la masa, nos queda de manera intensiva. Miren acá ya la Q, cómo se pone de manera intensiva. La energía cinética, Joule sobre kilogramo, la potencial, Joule sobre kilogramo, la energía interna, kilojoule sobre kilogramo. Todo esto es en energía intensiva porque le hemos quitado los efectos de la masa. Entonces, cuando estamos en un sistema cerrado y ya entrando a esto, normalmente en un sistema cerrado, la energía cinética y la potencial se eliminan porque no hay transferencia de masa, no hay movimiento de velocidad. Entonces, básicamente, se elimina lo que es la energía cinética y potencial y me queda entonces que el calor más la energía
del estado 1 tiene que ser igual a la energía 2, interna 2, más el trabajo. Y cuando arreglo los términos, en base a la relación que sabemos que Q menos W, que fue lo que vimos acá, Q menos W, calor menos trabajo, tiene que ser igual a la diferencia de entalpía. Entonces, mira aquí qué interesante. Si yo tengo un sistema cerrado y no hubo trabajo en el sistema, básicamente calor va a ser igual a la diferencia de energía interna que yo veo en el sistema. Y ya ustedes ven cómo calculé el calor a través de una propiedad de la termodinámica como la energía interna. Básicamente, el flujo de trabajo, de calor, se dio porque hubo una diferencia de energía interna en el sistema. Entonces, aquí igual, para la energía interna, y aquí ustedes hicieron un ejercicio en termodinámica, en el examen, aunque no, yo no les pedí a ustedes que calculara el trabajo, que eso fue básicamente lo que nosotros estuvimos calculando en ese último programa. Básicamente le dieron el estado, cuáles eran las condiciones 1 y condición 2, y buscar cuál es la propiedad de dicho sistema. No mandamos a calcular ni calor ni trabajo, pero sí identificar cuál era el valor de la energía interna y cuál es el valor de la entalpía, si mal no recuerdo era la pregunta. Y aquí ustedes ven que si quiero calcular calidad, la calidad también se calcula de igual forma como si estuviera trabajando con el volumen específico. Si la energía, la calidad está entre 0 y 90, o entre 0.1 y 99.9, es una mezcla de región, de mezcla vapor. Si es 0, el líquido saturado. Si es 100, es vapor saturado. Por debajo de 0 es ya líquido comprimido. Por encima de 100 es vapor sobrecalentado. O sea que no se calcula realmente calidad. Si la calidad es mayor que la de vapor saturado, estamos en un vapor sobrecalentado. Si la energía interna. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere representar esta lámina, que puede calcular la calidad también, considerando la energía interna del sistema. ¿Quién me recuerda la definición de un sistema abierto? Cuando habíamos definido al principio. Si no me recuerdo, maestro, cuando un sistema es abierto es porque consta de la masa. Ah, no, perdón, estoy mezclando extensiva e intensiva. Perdón. Donde la energía y la materia pueden entrar o salir del sistema. Exacto, cuando hay intercambio. Y también cuando está en constante iteración. De la transferencia de el sistema abierto hay transferencia de masa y energía. En el sistema cerrado, recuerda que solamente hay transferencia de energía, no de masa. Entonces, el sistema abierto, aquí entramos a un nuevo concepto. Y básicamente, tomando la misma ecuación que vimos de balance energético, donde todo lo que entra es igual a todo lo que sale, calor, trabajo, siempre una energía que se considera de salida, porque todo calor se convierte en trabajo, por eso siempre está en el lado de la derecha como calor que sale. Entonces tenemos la energía cinética, potencial, energía interna, todo este balance energético de entrada tiene que ser igual a todo el balance energético de la salida. Entonces básicamente tenemos el volumen de control, que básicamente en el volumen de control es básicamente el sistema.
se denomina, todo lo que está dentro de un sistema abierto se denomina volumen de control, que es lo que nosotros estamos estudiando. Y básicamente se debe cumplir toda la masa que entra, tiene que ser igual a toda la masa que sale también. Aparte de toda la energía, debe de haberse un sistema de flujo másico estable. Ahora, ¿por qué se mueve? ¿Qué pasa con el fluido que entra por acá y sale por acá? O sea, ¿qué debe de suceder para yo mover el fluido de un punto 1 al punto 2? Trabajo, exactamente. Hacer un trabajo. Y ese trabajo se denomina trabajo de flujo. Y es la capacidad que tiene el fluido de moverse. Es el trabajo de flujo. Y normalmente ese trabajo de flujo es la presión por el volumen específico. Entonces, cuando yo uno, y aquí es donde viene el concepto de entalpía, y aquí ya es otra propiedad que buscamos en la tabla. En la tabla recuerden que teníamos presión, temperatura, volumen específico, que ya lo manejamos, la energía interna, que es la energía que tiene el fluido por su movimiento molecular, y tenemos ahora la entalpía, que la entalpía básicamente no es más que la energía más el trabajo de flujo que hace el sistema. O sea, es el trabajo que es capaz de realizar el fluido. Por eso que ustedes ven cuando se evapora el agua y cuando ven cómo funciona la locomotora de vapor. O sea, ¿por qué se mueve una locomotora de vapor? Porque el vapor tiene una energía que hace que se mueva. O cuando tú evaporas, que el fluido se va y se desaparece del caldero, cuando se vaporizó hacia el ambiente, básicamente ese movimiento, vencer la gravedad y sublevarse o subir el vapor de agua, básicamente porque tiene una energía, y en este caso una menor densidad que el aire, que hace que entonces pueda subir y flotar en el ambiente, básicamente por la entalpía. Y el vapor puede hacer trabajo, mover un álave, mover una rueda, mover cualquier tipo de componente que esté expuesto, básicamente porque es energía de trabajo de flujo. Y esa energía de trabajo de flujo es lo que se denomina entalpía, que la encuentran al lado de su tabla. Entonces ya ahí conocemos 5 propiedades ya que se encuentran en la tabla termodinámica. Hay una sexta que se llama entropía, que la vamos a ver cuando entremos a al tema 6 con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, al igual que la energía interna con la entalpía, se puede calcular lo que es la calidad. Va con el mismo concepto de volumen específico. Puedo calcular y extrapolar, interpolar valores, de igual forma que las otras propiedades, y determinar en qué estado está, en qué fase está. Si esta fase es sobrecalentada, mezcla vapor, basado con exactamente el mismo principio que volumen específico o energía interna. Entonces vamos a ver aquí un ciclo termodinámico, cómo aplica, y aquí la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver algo bien interesante ya de cómo se calcula el trabajo, por ejemplo, en una turbina, en una caldera, y vamos a ver qué significa estos componentes. La caldera, básicamente la caldera es déjame ver si encuentro unos videitos interesantes. Déjame un minutico.
stations. This ¿Se one está uses viendo? coal. Other fossil fuel generating stations use oil and natural gas to make electricity. ¿Se está viendo el video? Sí. Aquí vamos a ver, están los beneficios del YouTube. Yo en la primera clase le comenté que utilicen esas redes sociales para buscar información. Vamos a ver aquí cómo funciona una planta y cómo funciona en este caso una planta a carbón, que es el ciclo que está montado aquí o que le estoy presentando en un ciclo muy resumido, pero para que vean cómo esto aplica a la realidad de una central eléctrica. Está en inglés, pero yo lo voy a In estar essence, comentando it's lo a que factory that necesiten. converts the energy from burning coal into a flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Entonces vamos a ver cómo empieza. Primero, una caldera, una planta de carbón, primero empieza con el suministro de combustible que va hacia la caldera. ¿Qué es lo que hace una caldera? Una caldera lo que hace es convertir el calor que trae todo combustible o toda materia es capaz de desprender calor y eso se denomina capacidad calorífica. Y de ahí es donde están los combustibles. Por eso ustedes han visto plantas de generación que operan con basura, porque básicamente cuando usted combustiona la basura libera energía. Pero también está la gasolina, el diésel, el queroseno, toda la cantidad de combustible, incluso los combustibles atómicos, como es energía, la energía nuclear. Básicamente liberación de energía cuando hay un proceso de combustión. Entonces en una central eléctrica como esta, Coal is shipped to tengo the station un by freighter or train, where it's then un transferred to combustible the que coal pasa por yard. una correa, There, large machines se called trata tractor todo este scrapers combustible, arrange the coal into storage lo van piles. alimentando y eso pasa A a una series of alimentación. conveyors transports the coal into the Entonces, plant, vamos a verlo where aquí it de passes lejos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. A series of conveyors transports the coal into the plant, Entonces, where it passes básicamente, through se enormous suministra pulverizers combustible, that grind the coal into a fine se powder prior pulveriza el to burning. combustible y The luego yo voy pulverized a una coal is fed caldera. into a large industrial Esa furnace. caldera lo que hace es ese calor, miren aquí donde se está quemando. Esto es una caldera acuotubular. Miren acá donde yo suministro agua a la caldera y los gases de escape de la combustión de ese combustible y también por radiación de la quema del combustible, por convección, por los gases de escape, se produce ese calentamiento del agua hasta convertirse en vapor. Aquí entra en forma de agua y mira acá cómo sale ya en vapor. Primero aquí en el domo hay energía, vapor saturado, luego se sobrecalienta y de ahí va entonces hacia la turbina. Through large pipes to turbines like these. It's this pressure and flow that pushes the blades of the turbine, causing it to spin. Entonces miren acá cómo el vapor entra por acá a la turbina. Miren ahí cómo se expande. El vapor entra, sale más frío por acá, después que hace trabajo relativamente más frío, pero esa rotación ya está acoplada a un generador eléctrico. Turbine is Y connected produce to la a energía generator eléctrica. that contains a rotor. Large electromagnets are attached to the rotor that is located within coils of copper wire called the stator. As the generator rotor spins, a flow of electrons is created in the Esto es el stator. flujo This electrónico. produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent from the station across transmission Aquí esa energía lines. eléctrica va a unos The steam transformadores from the que elevan la turbine is tensión. condensed back to water. Por ejemplo, acá la tensión de transmisión, como se denomina, está a 138 kilovoltios o 345, dependiendo de tú te estés conectando. Los generadores normalmente oscilan entre 13.8 y 18 kilovoltios. Y para fines de poder transmitir la energía de manera económica, ustedes saben ya los eléctricos que mientras mayor voltaje yo tengo menor flujo de corriente en el sistema, produciendo la misma potencia. Entonces, por eso se elevan el voltaje a lo máximo posible para que el flujo de corriente y por ende calentamiento, pérdida por histéresis, pérdida por el calentamiento de la línea y que sea económicamente factible también, porque mientras mayor voltaje, menos corriente, y sin menos corriente, necesito menor sección de los conductores. Sí, me están preguntando algo.
Maestro, tengo una pregunta. Sí, dígamela. Con respecto a la caldera, ¿la tenemos en todos los combustibles o específicamente algún tipo de combustible específicamente? Hay de todos los combustibles, casi. Por ejemplo, hay caldera de carbón, hay caldera de biomasa. Por ejemplo, acá en el país tenemos Bioenergy, que está en San Pedro, que quema pellets de biomasa. Básicamente la biomasa es material orgánico paletizado, secado, para que sea de fácil quema. Hay calderas que queman basura, caldera de carbón, caldera de gas natural, caldera de diésel, todo dependiendo del combustible que usted desea. De hecho, hay varios proyectos ahora, porque la mayoría de ciclos arranca en 10 años hacia atrás, eran casi a carbón. Esa era la energía más barata, sin embargo, con muy alta contaminación desde el punto de vista de generación de CO2, ácido sulfúrico y todo eso. Y ahora hay una fase de transición energética donde se está pasando a quemar con gas natural, que es el combustible relativamente más limpio. No es el más limpio entre todos los combustibles, sigue siendo con cierta contaminación, pero cuando tú cambias de carbón al gas natural, tú reduces casi un 60% de las emisiones de CO2, por ejemplo, un 100% de la emisión de particulados, en un 90% de reducción de ácido sulfúrico. O sea, es un combustible realmente muy limpio, y por eso se lo denomina el combustible de transición, el gas natural, y por eso ha tenido tanto auge. Entonces, eso que Pero ustedes vieron allá, ¿sí? yo he visto algo peculiar en las calderas de gas natural, maestro, que la distancia de la caldera al tanque es relativamente lejos, la ponen, no sé por qué. Por ejemplo, yo vi una el miércoles, pero esa era gas propano y no estaba tan lejos, estaba como a 10 metros. Un tanque de 1.000 galones. Pero yo he visto de gas natural, por ejemplo, yo vi en una planta Monterrío Power y vi que la Ya. tenían lejos. Yo tuve que ir como casi 500 metros. No sé por qué, pero he visto varias y ya están lejos. No, pero esas calderitas son calderitas auxiliares. Es que eso depende del punto de ubicación donde tú estás. Por ejemplo, en Monterrey, yo trabajé en Monterrey mi primer trabajo fue allá en Monterrey, y básicamente tú te refieres a una calderita auxiliar, que es la que se utiliza para el calentamiento de combustible. Y Exacto. después los motores tienen otras calderitas que cuando están operando la están instaladas ahí mismo en los gases de escape, y toda esa energía de los gases de escape la aprovechan para generar vapor de baja presión, casi 6 7 bares, y eso lo utilizan para calentamiento de combustible, básicamente. Eso Maestro, depende mucho de la utilización de la caldera y para qué se usa en específico. mire, con respecto a las calderas que ya tienen unos cuantos años, ¿cómo yo determino de cuánto HP es la caldera? Si la placa ya está deteriorada usted sabe, la alta temperatura que ella maneja, esos numeritos se borran. Por eso ¿Cómo yo podría determinar eso? eso lo vamos a calcular ahora. All right, está bien. Básicamente eso es lo que vamos a usar ahora, por ejemplo, el punto 1.4, el otro. Entonces, lo que nosotros vimos fue esto. Tenemos una caldera donde tengo un estado 4 que está en agua. La caldera, en este caso puede ser carbón, gas natural, lo que sea. Tú quemas un combustible y ese combustible transfiere el calor al agua y me genera un estado 1 en el agua, que es básicamente vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado entra a la turbina, hace trabajo. La turbina básicamente una máquina térmica.
la turbina, flujo de calor en el condensador, la potencia de la bomba, flujo de calor en la caldera. Aquí con el flujo de calor en la caldera es básicamente la potencia de la caldera que tú vas a calcular. Eso tú lo conviertes a HP. El flujo de agua de enfriamiento, consumo de combustible y costo unitario de la energía. Eso lo vamos a estar viendo. O sea que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos en el estado 1, yo tengo, me está pidiendo primero que la turbina y la bomba son adiabáticas. Si es adiabática, la transferencia de calor es cero. Y el cambio, la energía cinética y potencial son despreciables en todos los procesos. Entonces ya usted sabe cómo se va a resumir la primera ley, donde yo voy a eliminar la Q, que es el calor, porque es adiabático, y toda la energía cinética y potencial va a ser igual a cero también. Entonces, en todo análisis de ciclo, lo primero que yo tengo que hacer una tablita donde yo vea presión, temperatura. Entonces, mira acá en el estado 1 tengo 3.400 grados Celsius. En el 2 tengo 15 kPa, kilopascal, 90% de calidad. 15 kilopascal en el estado 3 a 50%. En el estado 4 aquí tengo 3.100 kilopascal. Miren acá, 3.100 kilopascal. Te fijas, el punto 4 y punto 1 baja un poquito la presión, pero eso es básicamente porque hay una pequeña pérdida de presión en la caldera. Aunque es isobárico, por los flujos de caldera y todo eso, puede que exista una pérdida de presión. Entonces tengo la entrada A y B de agua de enfriamiento, que es el flujo másico que también me están pidiendo. Tengo un flujo masa de flujo másico de 100 kilogramos sobre segundo. Entonces vamos a ver cómo yo calculo la potencia de la turbina. Mire qué sencillo. Siempre entre un proceso, la turbina es un proceso, yo debo determinar básicamente qué propiedades tengo yo en el estado 1, qué propiedades tengo yo en el estado 2. La diferencia de esas dos propiedades me va a dar el trabajo de la turbina. Entonces mira qué interesante. Tengo flujo másico que me lo dieron, 100 kilogramos sobre segundo, 3 megapascal y 100 grados Celsius. A la salida también me dieron estos tres valores. El flujo másico es lo mismo porque todo lo que entra es igual a lo que sale. Y aquí mira la ecuación. Miren cómo se reduce la ecuación. Me dijeron que cinética y potencial es igual a cero. Miren ahí, cinética y potencial igual a cero. Cinética y potencial igual a cero. Me dijeron que también la turbina es adiabática, por lo que Q es igual a cero. Entonces, todo esto se resume a que el flujo de trabajo de la caldera, de la turbina, o la potencia de la turbina, va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. Entonces, ¿cómo yo calculo la diferencia de entalpía? Fácil, mira que yo tengo mis dos condiciones. En el estado 1, 3 megapascal, 400 grados Celsius. Y en el estado 2, esta presión, y ya yo sé que está en condición de mezcla de vapor porque me dieron una calidad del 90%. Miren acá como yo lo ubico. El H1 lo busco en la tabla, 3.232 kilojoules sobre kilogramo, menos 2361. Miren acá como yo lo calculo a través de la calidad. Básicamente, con este parámetro de calidad del 90%, usted la fórmula de calidad 0.09 es igual a H menos HF, que está en la tabla, sobre HG, sobre HFG, que es esto que está acá. Cuando yo sustituyo, me da 2.361. Todo esto, cuando lo sustituyo en esta ecuación, me da que tengo una pica ahí de 87.000 kilovatios de potencia. Mire qué sencillo ahí, básicamente calculé cuál es la potencia de la turbina. ¿Cómo? Determinando el diferencial de entalpía entre la entrada y la salida del combustible. ¿Alguien levantó la mano? Del vapor. Sí, maestro, para no perderle el hilo a una parte, cuando usted dice que nos decían que la cinética y la potencial era cero, es porque están en un sistema cerrado, por esa parte, ¿verdad? No, es un sistema abierto, pero ahí lo que te está diciendo el ejercicio, y la mayoría en termodinámica 1, lo que nosotros vemos en ciclo térmico, en ciclo de potencia, normalmente no hay un cambio de velocidad en el fluido.
Y tampoco hay un cambio de altura, porque la turbina normalmente se mantiene sobre su eje. Entonces, lo que se considera que son despreciables y por eso se hace cero. Ok. Hay otros equipos que sí te dice que varía la velocidad. Por ejemplo, si un difusor, si un compresor, eso lo vamos a ver después en otro tipo de sistema. Pero en este caso se te dijo, mira, asume, y el ejercicio te lo va a decir, asume que la energía cinética y potencial es igual a cero o son despreciables. O sea, cuando tú pongas tu ecuación de la primera ley, cinética y potencial va a ser igual a cero. Míralo acá. Y dice que adiabático es que la turbina o el aislamiento perfecto, o sea que no hay transferencia de calor entre el sistema de vapor que está dentro de la pared de la turbina y el ambiente. Entonces por eso es adiabática la turbina. Ya mire el flujo del condensador, nos lo están preguntando de la misma forma. El condensador entra con una presión y una condición y sale con 3. Mira aquí donde está la condición 3. 15 kilopascal, 90 grados Celsius, 90% de calidad. Eso lo tenemos aquí. Buscamos la entalpía y esta función, el T igual a 50, también nosotros lo tenemos, el estado 3. Ese dato nos lo dieron, 50 grados Celsius. Busco esto en la tabla. Igual, el condensador no hace trabajo igual a 0. Energía cinética y potencial igual a 0. Me va a quedar que el flujo de calor que lleva el condensador es flujo másico por H3 menos H2, que ya yo lo calculé por aquí con estas propiedades. Me dice 215.000 kilowatts de potencia que rechaza. Y mire qué interesante. Mientras la turbina solamente produce 87.100 kilovatios, se pierden 215.000 kilovatios de potencia. Normalmente, estos ciclos normalmente lo que tienen es un 30% de eficiencia. Estos ciclos arrancan 30, 38, 40. De hecho, en ciclo combinado, que es una de las más eficientes ahora mismo, lo más que está llegando es 64%. Eso es lo más eficiente que hay en ciclo combinado, 64%, porque gran cantidad de la energía, que aunque lo tiene el fluido, por tema de diferencial de temperatura, no es completamente aprovechable. ¿Y qué sucede? Que si tú le sacas toda esa energía al vapor, ustedes ven que sale casi en un 90% de calidad. ¿Por qué no se le sigue extrayendo más energía? Porque si tú le extraes mucho más energía al condensador, la calidad va a empezar a bajar de 90, 80%, 50%. Entonces ya tú vas a empezar a tener agua. Y si empieza a tener agua en la última etapa de la turbina, entonces esa agua girando a toda esa velocidad, lo que tú vas a tener es una rotura inmediata de la turbina. Entonces por eso, por tema de diseño de la turbina, de la última etapa, tú no puedes reducir tanta la calidad del vapor. Si te fijas aquí tú saliste un 90%, quiere decir que 10% de agua. Si tú vas al 80% de calidad, es 20% agua que tiene el vapor en la última etapa. Entonces eso te daña completamente la turbina. Basado en eso, mira toda la energía que se desprecia en el ambiente. Y en el ciclo térmico de Rankine, la mayor pérdida de energía es en el condensador que está. Sí, vamos a una pregunta. Entonces, maestro, si pretendemos en algún momento que la calidad nos suba más de un 90%, perderemos mucho, o sea, perderemos mucho más energía. O sea, la energía sería menos. Exactamente, claro, porque la potencia, entonces la turbina no te va a dar tanta potencia porque está desperdiciando energía, entonces va al otro extremo. Muy bien, entonces porque salió al 90% de calidad porque despreció al hacer trabajo en la turbina, pierde presión, pierde temperatura, hasta que él sale de la turbina en esa condición de 90%. Si sale más alta la calidad, quiere decir que la turbina realizó menos trabajo. Muy bueno. Maestro, una pregunta. ¿Qué relación existe entonces entre la potencia que genera la turbina y el condensador? O sea, ¿existe una relación que uno pueda definir, decir, bueno, si tengo a mayor potencia, mayor cantidad de energía pierdo en los condensadores, algo parecido? Normalmente lo fija la calidad
que tú tienes, mira, quiero salir un 90% de calidad, y el flujo másico del agua, el condensador, y aquí vamos a calcularlo. ¿Cómo yo dimensiono el condensador? Bueno, de acuerdo a la cantidad de agua que va a manejar para condensar con el agua de enfriamiento, que es la próxima pregunta. Entonces, hay algo también que tenemos que tener en cuenta en la primera ley, en cualquier tema termodinámico, cuando hay intercambio de calor y trabajo, lo que gana uno, lo pierde el otro, o viceversa, lo que pierde otro, lo gana uno. Entonces, si me están pidiendo el flujo másico de enfriamiento, ¿qué es lo que es un condensador? Es un intercambiador de calor donde yo tengo un vapor que choca con estos tubos, pero estos tubos están llenos de agua, igual que la caldera. Estos tubos están llenos de agua y estos tubos entonces ganan calor. Entonces, si este condensador perdió menos 215,000 kilovatios de potencia, quiere decir que el agua se ganó esos 215,000. O sea, lo que perdió el vapor se lo ganó el agua de enfriamiento. ¿Copiaron ahí? De los intercambiadores Sí. de calor. Sí, maestro. Lo que el ¿Y vapor esta agua, perdió maestro, va al sistema? es agua en el sistema. Por ejemplo, aquí en esta área blanca yo tengo vapor que se condensa. Y en estos tubos color celeste yo tengo agua que entra con una temperatura de mar y sale entonces más caliente por la temperatura Para el B, proceso. por el proceso. Entonces aquí es la relación que hacemos acá. Lo que perdió el condensador lo ganó el agua de enfriamiento. Y el agua de enfriamiento ganó entonces 215,000 kilojoules sobre segundo. Entonces cuando yo hago esta sustitución, donde ganó 215,000 metros cúbicos, entonces yo busco cuál es el estado en A y en B. En A, la temperatura era 30 grados Celsius. Entonces busco cuál es la entalpía a 30 grados Celsius. 126,000 kilojoules sobre kilogramo. Y pues la entalpía a 40 grados Celsius, 168. Cuando yo hago esta sustitución, me queda que yo necesito 5.12 metros cúbicos sobre segundo. Vamos a convertirlo a galones. Miren qué flujo volumétrico yo necesito. 81,000 galones por minuto. Ahí ya tú ves cómo tú dimensionas, yendo a la pregunta del señor, de quien preguntó, no recuerdo, no puede ver el nombre, pero allá tú ves, tú dices, mira, si yo quiero condensar 215,000 kilovatios con un delta T del agua de 10 grados Celsius, yo tengo que dimensionarlo algo que maneja 86,000 galones por minuto. Entonces allá yo paso de termodinámica, paso a mecánica de fluido o hidráulica. Entonces yo tengo que calcular un área de sección de tuberías y de tubos y de diseño donde pueda fluir 81,000 galones por minuto, y ahí ya me va a dar el dimensionamiento físico. Y ustedes vieron en la foto de la primera clase de termodinámica qué grande era un condensador. Un condensador es un equipo bien grande, casi de igual tamaño que la turbina. ¿Por qué? Por el gran flujo de agua que maneja para condensar toda esa potencia del sistema. Entonces vamos al análisis de la bomba. El análisis de la bomba básicamente es un análisis de trabajo, donde yo tengo el estado 3 y el estado 2, y básicamente es P3 por volumen específico 3 menos P4, o sea, básicamente el trabajo de flujo que hace la bomba. Es básicamente lo que nosotros estamos utilizando. Y el volumen específico, como es agua, es básicamente el mismo volumen específico. Cuando yo veo eso, el calor o la bomba consume 312 kilovatios. Si usted fija la bomba, al igual en la primera ley, calor es adiabático. Sabemos que el trabajo es negativo. Energía cinética 0, energía potencial 0. Entonces me queda la entalpía en función de la presión y el volumen específico. Por ahí puedo calcularlo. Y me queda esto menos 312 kilovatios de potencia como negativo. ¿Por qué? Porque la bomba consume trabajo. Y la caldera, que fue la pregunta que hizo el compañero, el análisis ya de caldera acá. ¿Cuál es el estado 1 y cuál es el estado 4? El estado 1 ya me dijeron que eran 3,000 kilopascal, 400 grados Celsius. Miren la entalpía. Esa entalpía sale de la tabla. El estado 4 también lo tengo.
El flujo másico es el mismo, la presión también me la dieron, la entalpía la busco en la tabla, por lo calculado en la salida de la bomba, porque el trabajo de la bomba es el estado 4. Miren aquí la potencia ya de la turbina, de la caldera. Básicamente igual, trabajo igual a 0, energía cinética potencial 0, potencial 0. Me queda que entonces que el trabajo de caldera es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. Me da 312.000 kilovatios. Entonces, esa es la potencia de la caldera. Tú calculas la potencia de la caldera verificando la diferencia de entalpía entre punto 1 y el punto 4 y multiplicándolo por el flujo másico. Entonces, tú tienes una caldera que se le borró la tabla. Tú tienes que calcular de alguna manera cuál es el flujo de la bomba. Bueno, la bomba maneja tal flujo. Ok. ¿Qué presión tengo la entrada y qué temperatura? ¿Qué presión tengo la salida y qué temperatura? Y ahí te está dando la potencia que te está dando la caldera. Y mira aquí ya la equivalencia. Flujo de calor es igual al flujo de trabajo o de potencia. Aquí toda la máquina de calor Q menos W es igual a 0. Míralo acá. Si yo sumo todo el calor, la máquina de calor y todas las máquinas de trabajo. Miren aquí que el condensador, miren la caldera, toda la potencia que yo ingresé a la caldera. Entonces, para finalizar, vamos a ver y siguiendo un poquito qué es el consumo de combustible o cuál es el costo unitario. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre yo quemar en algún momento con este ejercicio, la diferencia entre yo quemar con... ¿Me van a hacer una pregunta? Sí, maestro. Hay una temperatura ideal en el condensador de una caldera, maestro. Un rango que debe haber de la temperatura del condensador. Normalmente el condensador y los condensadores es casi una regla de oro. Normalmente los condensadores se diseñan para un delta T de 10 grados de temperatura. Eso es como una ley de diseño. Y mira, típicamente se diseña con un delta T de 10. O sea que el fluido que entra, cuando salga, no pase de 10 grados de temperatura. Y eso también lo hacen para controlar la descarga al mar. Muchas veces estos condensadores que descargan al mar, en el mar, por ejemplo, hay normas ambientales de que tú no puedes, cuando descarga el mar, esa mezcla que se hace en el agua no puede exceder 5 grados Celsius como mucho. Entonces ellos hacen el análisis y dicen, bueno, mira, voy a descargar tantos galones por minuto en un área básicamente de mar de tantos metros cuadrados que se va a originar una mezcla. Ya hay que hacer ya análisis especializado de dilución y de mezcla. Y te dicen, no, mira, para que no exceda 3 grados Celsius. Pero típicamente un condensador se hace para que no reciba una temperatura con calidad, un vapor con calidad de un 90%, no menos de ahí. Y con un delta T en el fluido de enfriamiento de no más de 10 grados Celsius de temperatura. Eso es lo típico, entre 8 y 10 grados Celsius, lo que normalmente se estila. Entonces, como combustible, o sea, ¿cómo se calcula el precio de la energía? Básicamente, el costo energético es el costo que yo consumo de combustible. O sea, el combustible entra a la caldera, se convierte a vapor, pero al final por lo que yo pago es por el combustible. Eso es lo que me cuesta a mí el combustible. Ahora, ¿cómo yo convierto eso en dinero? Entonces, todo combustible tiene lo que es un poder calorífico, que es el calor que desprende al quemarse cada kilogramo. En este caso, el fuel oil número 6, cuando tú lo quemas, desprende 43.000 kilojoules por kilogramo de fuel oil 6. Míralo aquí. Eso se llama poder calorífico. Eso puede ser también basura o plástico o biomasa. Todo combustible tiene un poder calorífico, que es la cantidad de calor que desprende cuando se quema.
Para tú quemar un combustible necesita oxígeno, aire o oxígeno, el combustible y una chispa, una reacción. Entonces, básicamente, cuando se dan esos tres elementos, en cualquier combustible, hasta papel, usted coge papel de baño, hasta el ser humano usted lo quema y lo combustiona y desprende calor. Entonces, el combustible número 6 desprende esta cantidad de calor por kilogramo. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? Si la caldera, y ya ustedes ven la relación, todo el calor que desprende el combustible lo absorbe la caldera teóricamente. Entonces, si eso es así, si la caldera desprendió 302.000 kilojoules sobre el kilogramo, que eso fue lo que calculamos, si lo divido entre la capacidad calorífica, quiere decir que yo tengo que tener un flujo másico de 25.283 kilogramos por hora de flujo de combustible. O sea, la cantidad de calor de la caldera va a ser igual al flujo másico del combustible por su poder calorífico. Pero también es igual a la diferencia de entalpía del vapor. O sea, dependiendo de donde yo lo vea, al igual como hicimos el condensador, que el calor que pierde el condensador es igual al calor que gana el agua de enfriamiento en la caldera. El calor que desprende el combustible es igual al calor que aporta la caldera. Básicamente lo que estamos diciendo. Entonces esto lo convertimos a galones por hora. Tú sabes que el fuel oil se calcula por galones, normalmente se compra por galones. Básicamente el flujo másico a volumétrico lo divido entre la densidad. Aquí vemos que me da casi 7.000 galones por hora. Entonces, si esto lo llevo, que estoy consumiendo tantos galones por hora, lo multiplico por el costo por galón, me va a dar 438.000 galones por hora. Ahora, yo quiero llevarlo eso a potencia. Bueno, pues lo divido, ese costo por hora del combustible entre la potencia, me dice que yo consumo 5 pesos por cada kilovatio hora de combustible. Y eso es la gran evaluación que se hace en una planta energética. De ver, mira, cuál es el costo de combustible. Por eso te ve tanta discusión, ¿no? Que si gas natural, que si GLP, que si gasolina, que si diésel. Básicamente se habla de costo de producción de la energía eléctrica. Este costo es 5 pesos por kilovatio hora. Y ahí es donde depende también la eficiencia. Si es más eficiente, voy a consumir menos combustible. Que es el caso, por ejemplo, de cuando tú conviertes de gasolina a gas propano. El carro pierde eficiencia con gas propano. Pero ¿qué pasa? El gas propano es demasiado barato comparado con gasolina, por lo que el costo de ese gas propano justifica que tú tengas menos eficiencia, porque al final está gastando menos dinero por el costo de dicho combustible. Ahora, vámonos a carbón. Si fuera de carbón, el mismo ejercicio. El carbón, 302.000 kilojoules por segundo, consume la caldera. El carbón mineral tiene 29.000 kilojoules por kilogramo. Si ustedes se fijan, tiene menos capacidad calorífica. Igual, mismo ejercicio, son 37 toneladas por hora. En este caso no lo llevamos a galones por minuto. ¿Por qué? Y es otra cosa. Tú tienes que tener en cuenta sobre qué o cómo tú compras el combustible. Si es líquido, normalmente es volumétrico, tantos galones, tantos barriles. Los combustibles sólidos normalmente se compran por tonelada. Entonces lo dejamos así, tantas toneladas por hora. El costo por tonelada son 2.040 toneladas. Entonces, si consumo 37 tantas toneladas por hora y el costo por tonelada me da 76.480 pesos por hora. Si eso lo divido entre la potencia, me dice que tengo un costo de combustible 0.88 kilovatios hora. Y miren la diferencia de generar con fuel oil número 6, 5 pesos por kilovatio hora, a generar con carbón
a $0.88 por kilovatio hora. Y esa era la razón por la cual casi todas las plantas antes operaban en carbón, porque es un combustible muy abundante, muy barato, muy disponible. Pero ¿qué pasa? Tiene muchos temas ambientales. Y ahí es donde está toda esa lucha ambiental, porque muchas plantas, muchos países están cerrando plantas de carbón, convirtiéndola en gas natural. Ahí sacrifican un poco el término de costo, pero el gas natural también está un poquito más barato. Y ahí hace un balance complementándose con la energía renovable, que ahora mismo está más asequible. Y todo eso hay lo que se denomina ahora un trilema, el trilema de la energía, que básicamente es por qué yo me decido, o por el costo del combustible, o porque me dé mayor seguridad energética, o porque sea más ambientalmente responsable. Entonces es una mezcla. Hay unos que son muy baratos, pero entonces no son ambientalmente responsables, o si lo cojo ambientalmente responsable, entonces es más caro. Entonces por eso es un trilema, porque es muy difícil muchas veces la decisión energética. Ustedes ven como en este pequeño ejercicio, les voy a compartir la presentación para que lo vean, lo hagan, y el lunes me traiga más preguntas. Como con este pequeño ejercicio calculamos una planta de generación eléctrica y ver cuál es la potencia de una turbina, de una caldera, cómo intercambia calor en un ciclo. Esto es un ciclo Rankine. Y la verdad que si usted domina esto, a cualquier planta de generación que usted entre, puede dominarla, porque es básicamente el día a día en una central de generación eléctrica. Maestro, Voy a compartir esto y si tiene alguna pregunta, comentario. maestro, una pregunta. Usted dijo que teóricamente toda la energía producida por el combustible es la misma energía que gana la caldera. Llevándolo a aspectos prácticos de la vida cotidiana, ¿en dónde habría pérdidas de energía para el sistema cuando se está quemando el combustible? Excelente, muy buena pregunta, que no sé si clarifique bien. Aquí estamos hablando, cuando estamos haciendo termodinámica 1, tratamos los sistemas ideales. Por eso estamos hablando que el sistema es adiabático, que no hay variación de velocidad. Pero como vamos a ver en la segunda ley, en todo sistema hay pérdidas. En todo sistema hay pérdidas. Incluso una caldera, por ejemplo, tú quemas 100 kilojoules de combustible y una caldera realmente aprovecha el 80% de eso nada más. Y nada más te dice, si tú quemaste 100 kilovatios de combustible, la caldera nada más aprovecha 80. Pero cuando transfiere el vapor también tiene pérdida y a la turbina nada más le llega tal vez el 75% de ese calor. Pero la turbina no aprovecha toda esa energía y como viste, en el condensador se pierden. Y por eso se llega casi en un ciclo termodinámico Rankine de ese carbón en un 40% de eficiencia como mucho. Y otro ejemplo clásico, los vehículos de combustión interna. Es un 35% de eficiencia. O sea, cuando a ti te dicen que un vehículo entrega 100 caballos de fuerza a la rueda, quiere decir que en combustible él quemó 300 HP. O sea, en combustible realmente él quemó 300 caballos de fuerza de combustible, de energía, pero a las gomas, que es lo que realmente hace tracción y hace que el vehículo acelere, solamente le entregó 100 caballos de fuerza. Quiere decir que 200 caballos de fuerza se perdieron en fricción, en enfriamiento, en pérdida mecánica, en pérdida de combustión, porque la mezcla nunca es perfecta de combustible. Se ajustan los vehículos, se hacen tuning para aproximarse a lo máximo posible de que se queme, pero nunca quema el 100%, salen inquemados. Hay veces que el combustible, en los humos de escape, salen rastros de combustible porque el combustible no se quemó el 100%, como ejemplo. Creo que también debido a eso hay unos vehículos que tienen un sistema de que los gases residuales, que todavía el combustible no se ha quemado por completo, lo que hacen es que los recirculan para poder aprovechar esa energía producida por esos gases que todavía todavía pueden crear combustión.
Así mismo. Y también hay, por ejemplo, los motores turbocargados, los motores turbo, aprovechan la energía de los gases de escape para comprimir el aire de entrada, generarle y poder generar entrada de más oxígeno a la cámara de combustión y con eso mejorar la combustión, porque muchas veces la combustión no es completa o no es posible al 100% o a lo máximo posible porque no hay suficiente cantidad de masa de oxígeno. Entonces, con el turbo, tú comprimes la entrada de aire e ingresa mayor flujo másico de aire o de oxígeno disponible, que el aire tiene un 21% de oxígeno, y con eso puede entonces hacer mejor combustión y por ende entregar mayor potencia. Ok, entonces más hacia adelante vamos a poder calcular la eficiencia energética de un proceso termodinámico en motores de combustión o calderas y esto. Sí, así es, así es. Ese incluso es el concepto de la segunda ley de la termodinámica. Cuando entremos ya a ver la entropía, a ver temas de fricción, ver todo eso, vamos a ver el concepto de eficiencia. Incluso aquí en este no lo calculamos, pero básicamente la eficiencia lo vamos a ver ahí en la segunda ley. Y muy buena tu pregunta, pero para allá vamos cuando cerremos la primera ley y calculemos cuánto calor entró, qué energía salió. Es el camino que nos prepara para luego calcular la eficiencia, que básicamente es una relación entre cuánto energía yo tuve que gastar para generar una energía de trabajo. Eso lo vamos a ver. Gracias, maestro. Sí, Pedro. Profesor, ya cambiando de tema, con relación al examen la semana pasada, yo no me pude examinar por cuestiones médicas para saber qué podría hacer yo en mi caso. Yo creo que tú escribiste un mensaje, coordinamos luego eso ahí. Sí, yo le envié el certificado. Tengo varios días escribiéndole realmente. Ok, ahí verifico, yo te confirmo. Ok. Maestro, ¿usted va a compartir esa presentación? Sí, yo la voy a enviar tan pronto cierre por acá y entre hoy y mañana le dejo los ejercicios. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, que queden bien. Gracias, maestro. Pase bueno, maestro.